Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Estamos ya iniciando con la clase de hoy, ¿verdad? Estamos hoy con la lección número 2. Iniciamos la semana pasada con un poquito de materia, ¿verdad? Y donde planteamos un poquito las características propias del curso. Para quienes no me conocen, mi nombre es Jorge Rojas. Ahí les había dejado la grabación número 1. Espero que ya vieron todas las características del curso. Sobre todo para las personas que se van incorporando esta semana a clases, ¿verdad? Y para las que se incorporen posteriormente, ¿verdad? También, pues dejarles un saludo, ¿verdad? Esta es la idea de las grabaciones también, que aquí lo que es la matrícula no cierra, ¿verdad? La matrícula va a estar disponible en cualquier momento, siempre y cuando la persona haya inscrito los exámenes. Entonces, rápidamente, para compartirles un poquito aquí pantalla, permítanme un momento. Quiero que vean el grupito de Classroom porque aquí siempre van a estar los materiales disponibles. Vean que la semana pasada apenas les había subido la lección 1. Ok, y ahí está la grabación de la semana pasada. Vean que aquí ustedes nada más se vienen, se conectan, ¿verdad? Acá en Classroom, me imagino que ya vamos a ver si todos le han dado a aceptar a la invitación. Y aquí está la grabación. Es un video en un canal privado de YouTube, ¿verdad? Donde está ahí la grabación de todo. Ahí va a estar la grabación de todas las clases. Entonces, la grabación de hoy, ya mañana, normalmente al día siguiente, máximo 2 días y la clase ya está disponible aquí en Classroom, ¿verdad? Entonces, vean qué bonito. Eso es una de las grandes ventajas que nos ofrecen ahora las clases virtuales. El otro punto importante es que vean que ya les subí la lección 2, ¿verdad? Me imagino que ya ustedes la descargaron, la imprimieron, la leyeron, la subrayaron. Si no lo hicieron, esa es la actitud que tenemos que tener, ¿verdad? Tenemos que ir haciendo todo eso por adelantado, muy importante. Luego, en el tablón les dejé los videitos de la lección 2 y ya creo que de aquí a mañana o pasado mañana les subo la número 3 de una vez. Y ahí vamos, ¿verdad? Siempre, este material siempre va a ir adelantado, ¿verdad? Siempre va a ir adelantado. Nada más no confundan, una cosa es lección, otra cosa es semana. La semana pasada estábamos en semana 1 y empezamos la lección 1. Hoy estamos en semana 2, vamos a continuar con la lección 1 y probablemente iniciamos con la lección 2. La otra semana, semana 3, termino la lección 2, ¿ok? Y yo creo que hasta ahí me da tiempo. Luego, y así sucesivamente. Ven que aquí les dejé también unos videitos, ¿verdad? Muy importantes para reforzar. Son videitos cortos, interactivos. Algunos son como tipo caricaturas. Son bonitos, son entretenidos. Son videos que duran de 5 a 10 minutos máximo. Son videos cortitos. Ojalá que los vayan aprovechando, ¿verdad? De una vez. Bueno, perfecto. Ahí está lo de los materiales, ¿verdad? Para que ustedes lo vayan viendo cómo estamos con los materiales y muy importante dentro de esos materiales está el temario, ¿verdad? Para que siempre se mantengan ustedes pendientes al temario, ¿verdad? Recuerden que el temario en realidad yo se los voy a ir poniendo en los materiales también, ¿verdad? Por ejemplo, la semana pasada estuvimos analizando estos primeros 2 aprendizajes esperados, la desestructuración del mundo antiguo, o sea, la caída del Imperio Romano y el surgimiento de las sociedades feudales, 2 ítems, y las características sociales, políticas y culturales de la sociedad medieval, más bien eso lo vamos a ver hoy. Ese tema lo vamos a empezar a ver ahorita. Muy bien, entonces, pues antes de iniciar, voy a mostrarles un momentito porque no había puesto a compartir pantalla. Ahora sí estamos compartiendo. Entonces les decía el temario, ¿verdad? Aquí está. Ya vimos el objetivo o el aprendizaje esperado 1 y hoy vamos a iniciar del 2 en adelante. Y quiero mostrarles aquí en Classroom, ¿verdad? Porque no tenía compartiendo. Entonces vean que aquí está ya el trabajo de clase de la lección 2 y aquí está la grabación de la semana pasada, aquí en Classroom. Vamos a ver cómo estamos con el Classroom, vean. Por ahí Jeff Vargas, creo que es, ¿verdad? No se me ha incorporado. Keylor tampoco. Tienen que revisar en su correo electrónico, ¿verdad? Si está la invitación. Si no está, por favor me escriben por privado. Sería para mañana, ¿verdad? Con mucho gusto. Y con mucho gusto les ayudamos ahí con incorporarlos. Pero ya las invitaciones están enviadas. Se les envió a su correo electrónico. A los demás y a las demás, pues ya los veo aquí, ¿verdad? Aún así creo que alguien más me hace falta por ahí.
Si a alguien no le ha funcionado, me lo dice de una vez para ayudarle, ¿verdad? O si a alguien no le he enviado la invitación, me lo dice para enviárselo de una vez. ¿Estamos bien? Sí. Ok, perfecto. Bueno, por ahí sé que me hace falta alguien me hace falta. Creo que perdón, una o dos personas. Ok, bueno, volvamos acá entonces. Volvamos acá y cuéntenme si tenemos alguna preguntita o alguna duda, algo en lo que les podamos ayudar. Y si no, pues vamos iniciando. ¿Alguna duda de la clase pasada? ¿No? Todo en orden. Profe, Dígame, Paula, la escucho. hola, mucho gusto. Primero, Saludos. ahora, lo que son, digamos, las clases, pero digamos, el material, ¿cuánto tiempo antes usted sube, digamos, para poder sacarle copia? Casi que por lo menos 15 días antes, como mínimo. No, pero digamos para cada clase, digamos, ahorita ¿Sí? es clase 2 y para la otra semana, ¿qué día sube, digamos, Ok. No, es que la otra semana todavía vamos a estar con la lección 2. Ah, ok, ¿Entiende? ok, Porque ok. las lecciones están diseñadas de manera que duren más de una semana. Entonces, en total creo que son 9 lecciones y el curso dura 16 semanas. Entonces, ¿ves? Entonces, vamos como a lección y media, perdón, a semana y media por cada lección. Entonces, ahorita la lección 1, apenas hoy la vamos a terminar y vamos a empezar un poquito con la 2. La otra semana termino la 2, pero ya desde esta semana yo les voy a subir la 3 para que ustedes vayan imprimiéndolo por adelantado y lo vayan leyendo. ¿Estamos claros? Muchísimas gracias, profe. No. Con mucho gusto. Cualquier duda que tengan, vean, no tengan temor a escribirme ahí al teléfono, ¿verdad? Yo soy el que estoy ahora a cargo del teléfono del instituto, entonces cualquier duda que ustedes tengan, por favor me escriben. Con mucho gusto ahí yo les voy a atender. Ok, ¿alguna cosita más? ¿Alguna duda más? ¿No? ¿Todo claro? Empezamos, entonces, empezamos. Bueno, vean, ahí tenemos con lo que estamos desde la semana pasada. La semana pasada habíamos iniciado en la Edad Media, ¿verdad? Habíamos iniciado con este tema y vamos a quitar un momentito aquí la cámara porque ya así no nos genera distracción, ¿verdad? Entonces vamos a repasar un poquitito así rápidamente, ¿verdad? Habíamos visto la desestructuración del mundo antiguo, o sea, habíamos visto cómo se desbarató el Imperio Romano y empezamos a ver el surgimiento de las sociedades feudales, principalmente importante, ¿verdad? Como en algún momento algunos romanos adinerados, para no pagar impuestos, se fueron a vivir al campo y fundaron feudos en el campo, ¿verdad? Fincas, ¿verdad? Donde pudieran vivir más tranquilos. Ahí fuimos viendo las características de la caída del Imperio Romano, ¿verdad? Tanto a nivel interno como a nivel externo. Luego, por ahí hablamos hasta del cristianismo, hablamos del debilitamiento de las legiones romanas, de las crisis económicas, de la caída del Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino allá en Constantinopla. Y quedamos por acá. Quedamos por aquí con el Imperio Carolingio, ¿verdad? De ahí en adelante vamos a arrancar en esta noche. Pero antes de iniciar, vuelvo a preguntar una vez más. No vaya a ser que después ustedes me digan, oiga, es que qué va, yo al profe no le entendí, no entendí. Vean, yo paso preguntando siempre, en todo momento paso preguntando alguna duda, alguna pregunta. Ya el que no pregunta es porque no quiere, ¿verdad? El que queda con dudas ya es porque quiere, ¿verdad? Realmente. Entonces, díganme si tenemos alguna duda o alguna preguntita antes de arrancar. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, vamos con el Imperio Carolingio. Entonces, permítanme nada más 30 segunditos para acomodar acá algo y arrancamos en unos 30 segundos. Un momentito.
Listo. Bueno, ¿qué pasó cuando acabó el Imperio Romano? Vea, quiero que lo veamos primero en el mapa. Vean que en el mapa, todo esto que está aquí, ¿verdad? Toda esta zona, un momentito para encender el puntero. No sé por qué no me está funcionando. Hace un ratito estaba funcionando. Vamos a ver. Para que ustedes se ubiquen siempre por el... Un momentito, vamos de nuevo. Ahora sí. Bueno, entonces vean que estamos aquí viendo este mapa y esto que yo estoy subrayando acá, ¿verdad? Era el Imperio Romano, ¿verdad? Todo esto era el Imperio Romano, toda esta zona era el Imperio Romano, todo esto era el Imperio Romano, incluso aquí el Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente, ¿verdad? Era toda esta zona, pero cuando acabó y cuando cayó el Imperio Romano Occidental, que era esta zona de acá hasta aquí, ¿verdad? Cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, cuando cayó Roma, ¿qué pasó? Pues que el territorio se dividió en varios territorios, en varios reinos, ¿verdad? Como lo vemos acá. Y el más representativo y el más importante, o sea, el que mantuvo la mayor parte de lo que había sido el Imperio Romano de Occidente, se llamó Imperio Carolingio. Aquí lo tenemos, ¿verdad? En la mayor parte de lo que hoy día es Europa. Entonces, vean lo que sucede acá. En el año 754, Pipino el Breve, vea, Pipino, así se llamaba, así, no se rían, como Pepino, si no era Pepino, era Pipino. ¿Y por qué le decían el Breve? Uno diría, seguro hablaba muy poquito, era muy breve, ¿no? Es porque era muy pequeñito. Dicen que él medía como 1,50 m, ¿verdad? Era chiquitito. Él, con la anuencia del Papa, se proclamó monarca, quitándole el poder a la dinastía o a la familia merovingia, que estaba formada por reyes francos, dando así inicio a la dinastía carolingia, la familia o la dinastía carolingia. Esta dinastía se convirtió en defensora de la Iglesia Católica, creó los estados pontificios, por ejemplo, el Vaticano, ¿verdad? Y enfrentaron a los musulmanes. Vamos a ir viendo de acá en adelante cómo van a ir teniendo un protagonismo bastante importante los musulmanes o los árabes, que empezaron a invadir Europa y se habían apoderado de la península ibérica. Véalo en el mapa. Vea como aquí, esto que está en este color es el mundo o el imperio islámico. Todo el norte de África y toda España y Portugal estaba en manos de los musulmanes. Ahora dice que tras la muerte de Pipino en el 768, el reino se dividió entre sus dos hijos y a la muerte de uno de ellos, Carlomagno, que era nieto de Pipino el Breve, reunificó el reino. De hecho, de Carlomagno se dice que es la figura política más importante de toda la Edad Media. O sea, vino a ser el emperador más poderoso de toda la Edad Media. Y él creó el Imperio Carolingio, así le llamó, ¿verdad? Y entre los años 771 y 814 logró su expansión. Ahora, detalle, lo repito, la semana pasada lo dije, pero lo repito, no hay que aprenderse ni los nombres ni las fechas. ¿Ok? El examen es diferente. El examen es de análisis. A ustedes les van a preguntar por las causas de o las características de la Edad Media. Aquí como característica tenemos el Imperio Carolingio, pero no les van a preguntar en qué año se murió Pipino el Breve. No, no les van a preguntar cómo se llamaba el emperador de... No, eso no se los van a preguntar así, ¿verdad? Por ahí vamos a seguir luego haciendo prácticas, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo funcionan las preguntas del examen. Ahora, ¿qué Profe, pasó con...? Dime, le escucho. disculpe, lo que usted dijo de que Carlomagno era el emperador más importante, ¿de dónde? Ajá. Del Imperio Carolingio y de toda la Edad Media. Ah, ok, gracias. Con mucho gusto. Este imperio de Carlomagno fue dividido en condados y comarcas. De ahí viene el nombre de condes, el jefe de un condado, y marqueses de una comarca, que llegaron a tener gran poder en sus dominios. Ese poder muchas veces fue superior al del emperador. Entonces, vean lo que se va dando aquí, porque esto nos va a reforzar lo que veremos más adelante. Vean cómo en alguna medida, como lo habíamos mencionado desde la clase pasada, empiezan a aparecer condes y marqueses
que se adueñan de territorios rurales en el campo, ¿ok? Y algunos de ellos llegan a tener más poder que el mismo emperador. Eso lo va a constituir en un antecedente del feudalismo, ¿ok? Porque más adelante vamos a eso es lo que nos preguntaban allá, ¿verdad? De cómo se formó el feudalismo. Ellos dominaron territorios que abarcaron lo que hoy día es Francia, Bélgica, Países Bajos, conocido como Holanda, Suiza, Alemania y parte de Italia. Exactamente dominaron desde España hasta el territorio de la actual Hungría. Carlomagno murió en el 814 y su hijo Luis el Piadoso heredó el imperio. Pero al morir Luis el Piadoso lo dividió entre sus dos hijos, o tres hijos más bien, quienes posteriormente hicieron lo mismo entre sus descendientes según el Tratado de Verdún. O sea, ¿qué pasó? El imperio llegó al fin. O sea, ¿en qué quedó el imperio? El imperio carolingio, vámonos al mapa. Permitió que aparecieran aquí una serie de países. Por ejemplo, Francia, por ejemplo, Bélgica, Holanda, Alemania, Suiza, Austria, ¿verdad? Todos esos países, Italia, fueron apareciendo aquí más adelante, ¿verdad? Parte aquí de este imperio. Entonces, así fue como se formaron los países europeos que conocemos hoy día, ¿verdad? Muy bien, hasta ahí cuéntenme si tenemos alguna duda antes de empezar con el tema número 2. Díganme si tenemos alguna duda por ahí. Ustedes me dicen, pues estamos bien, ¿sí? Siempre, Estamos bien, profe. Yo sí, creo que eso, estamos bien. Carlos, pura vida, Carlos, gracias. Vean, siempre, insisto con esto, ¿verdad? Siempre es muy, muy sumamente importante que ustedes siempre tengan como guía para el examen, muy, muy claro, lo tienen que tener, este cuadrito. El temario, que yo se los voy poniendo aquí de a poquitos, ¿verdad? Entonces, la desestructuración del mundo antiguo, oiga, y el surgimiento de las sociedades feudales. ¿Cómo surgieron las sociedades feudales? Ya lo vimos, ¿verdad? Con esos señores que se desplazaron al campo, con esos condes y marqueses que surgieron durante el periodo del, del imperio carolingio también, ¿verdad? Ahí va a jugar un papel importantísimo el imperio carolingio. Perfecto, entonces vamos a continuar acá. Vámonos al tema número 2. Sigamos avanzando. El tema número 2 ya nos habla propiamente del feudalismo. Analicemos un poquito el feudalismo, la palabra feudalismo antes de iniciar. Vean, yo les digo siempre que cuando usted no sabe el significado de una palabra, usted tiene que agarrar esa palabra del pescuezo y torturarla hasta que confiese en qué consiste. Así de sencillo. La palabra feudalismo, usted la va a agarrar del pescuezo hasta que usted diga qué significa feudo. ¿Qué era un feudo? Un feudo es una gran extensión de terreno, una finca rural en el campo, en manos de una sola persona. ¿Quién es el dueño del feudo? El señor feudal. Él es dueño del feudo y de todo lo que hay en el feudo. Tanto la tierra, los animales y las personas. Las personas eran parte del feudo. Si el señor feudal vendía el feudo, las personas iban incluidas como si fueran vacas o gallinas. ¿Me entienden? Ahora, ¿dónde están ubicados los feudos? En el campo. ¿Ok? Si están ubicados en el campo, ¿cuál es la principal actividad económica? La agricultura. ¿Hay comercio? No hay comercio, porque el comercio se da sobre todo en las ciudades. No hay comercio. Vamos a ver que es una economía cerrada. Por lo tanto, no hay comercio. Luego vamos a ver qué significa esto. ¿Estamos? ¿Qué determina el poder del señor feudal? ¿Qué hace que un señor feudal sea más poderoso que otro? La tierra. Entre más tierra, más poder para el señor feudal. Bueno, el feudalismo dice que fue el sistema. Ah, bueno, perdón. ¿Cómo o qué nos van a preguntar en el examen? Nos van a preguntar por características económicas, sociales, políticas y culturales de la sociedad medieval, de la Edad Media, en este caso basadas en el feudalismo. 2 ítems nos va a salir de esto. Bueno, el feudalismo entonces fue el sistema económico, político, social y cultural que dominó en Europa occidental del siglo X al XIII, en el cual
Las facultades del gobierno, o sea, el poder, las ejercen los señores feudales. Ellos son los que tienen poder sobre personas que dependen de ellos económicamente. Entonces, en este caso, ¿cómo nos sale esto a veces en el examen? En el examen nos ponen, lea el siguiente texto y nos ponen esto que yo subrayé acá, en un cuadrito, ¿ok? Y aparte nos preguntan, el texto anterior se refiere a la definición del sistema. ¿Cómo se llamó ese sistema? Se llamó respuesta A, feudalismo. Eso, aquí están las características, aquí está la definición. Se basó en el señorío, o sea, el poder del señor feudal y el vasallaje. Ya vamos a ver quiénes eran los vasallos. Importantísimos esos personajes. ¿Qué es el feudalismo? Vean, otro detalle, para que ustedes sigan entendiendo cómo funciona mi material, ¿verdad? ¿Ok? Vean, este material está diseñado de manera que cuando hay algo que yo considero que es muy importante, perdón, se los pongo en un cuadrito. En un cuadrito. Entonces, cuando ustedes vean algo en un cuadrito, ya sea el aprendizaje esperado o ya sea algún texto en un cuadrito, es porque es importante. Eso es para que usted lo agarre así, ¿ok? Y lo subraye, ¿ok? Y lo subraye bien bonito, no sé. Ustedes verán si le hacen algo así, ¿verdad? O cómo, ¿ok? Ustedes verán cómo ustedes lo trabajan en el material, ¿verdad? O le ponen aquí una nota aquí al margen y le ponen importante, ¿verdad? O no sé, o subrayan solo el título, ¿verdad? Ustedes deciden cómo lo trabajan. Eso cada uno de ustedes lo define. Ahora, ¿qué es el feudalismo? Es un sistema por el cual se crea una obligación de obediencia y servicio. Oigan, obligación de obediencia y servicio. Ahí estamos hablando de un compromiso de fidelidad por parte de un hombre libre al que se le llama vasallo hacia otro hombre libre pero más poderoso llamado señor. Vean, aquí estamos hablando, chicos y chicas, de una relación de fidelidad entre dos hombres. No sean mal pensados, ¿verdad? Porque si uno le dice una relación entre dos hombres, imaginan otra cosa. No sean mal pensados. Eso no va por donde ustedes creen. Es una relación de obediencia y servicio. O sea, en este caso, vea cómo funciona. El señor feudal es el dueño del feudo, correcto. Él es el que tiene las riquezas. El vasallo va a ser una especie de soldado que se compromete a servirle y a obedecer al señor feudal. Por eso dice que normalmente el vasallo debía cumplir obediencia y servicio en cuestiones militares. O sea, el vasallo es el que va a proteger al feudo y al señor feudal. ¿Y cómo le paga el señor feudal? El señor feudal dice a cambio, el señor deberá proteger y mantener al vasallo. O sea, lo protege con otros vasallos, ¿verdad? ¿Y cómo lo mantiene? La mayoría de las veces a través de una concesión de terrenos. O sea, así le paga dándole tierras, porque ese vasallo sueña en algún momento con llegar a tener su propio feudo, tierras para su sustento. A esa concesión o a esa finca se le llamaba feudo. O sea que los señores feudales eran los dueños de los feudos, pero también había vasallos que eran dueños de feudos más pequeños. ¿De dónde surgió el feudalismo? ¿Cuáles son los orígenes del feudalismo? Bueno, cuando los pueblos germanos, aquellos pueblos bárbaros, ¿verdad? Que vimos la semana pasada, conquistaron el Imperio Romano de Occidente en el siglo V, cuando cayó Roma en el 476, pusieron también fin al ejército profesional romano, aquellas legiones romanas, ¿verdad? Impresionantes, y los sustituyeron por los suyos propios, formados con guerreros que servían a sus caudillos. Esos caudillos o líderes, ¿verdad? Van a ser luego los señores feudales por razones de honor y la obtención de un botín. Ellos vivían de la tierra, combatían a pie, ya que como se luchaba cuerpo a cuerpo, no necesitaban emplear la caballería, pero poco a poco se van a ir dando cuenta por otros grupos que llegan a invadirlos, que traen caballos, que los caballos son un arma formidable en medio del combate, porque se mueven más rápido. Entonces,
Cuando los musulmanes, los vikingos y los magiares invadieron Europa en los siglos 8, 9 y 10, y estos venían a caballo, los germanos se vieron incapaces de enfrentarse a unos ejércitos que se desplazaban con suma rapidez gracias al caballo. Dice que no obstante es poco probable o es probable que se produjeran acciones de caballería, pero los caballos de guerra eran costosos y su adiestramiento o entrenamiento para emplearlos militarmente exigía años de práctica. O sea, no era nada más montémonos en un caballo y listo, no, había que entrenar a ese caballo para los movimientos que necesitábamos en combate. Carlos Martel, con el fin de ayudar a su tropa de caballería, le otorgó, véalo otra vez, fincas que tomó de las posesiones de la iglesia. O sea, Carlos Martel lo que hizo fue quitarle tierras a la iglesia y repartir fincas entre los que se dedicaron a la caballería. Estas tierras denominadas beneficios eran cedidas mientras duraba la prestación de soldados. A su vez, estos a su vez fueron llamados vasallos. Vasallos, o sea, sirvientes del señor feudal. Vuelvo a preguntar, chicos y chicas, vuelvo a preguntar otra vez. Cuéntenme alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta. ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Eso? Todo ¿Listo? bien, profe. Bueno, qué dicha, qué dicha. Aquí lo importante, y lo voy a seguir insistiendo hasta la última clase, no es que usted se aprenda esto de memoria. No, el examen no es memorístico. Lo importante es que usted entienda. Si usted entiende, a usted le pueden poner en el examen la pregunta que les dé la gana y usted la va a poder resolver. Yo les dije la vez pasada, ¿verdad? La semana pasada, que aquí el tope, la aspiración, no es un 65, no. Conmigo, mis estudiantes van por más de un 80. Por eso vean, yo puedo rajar, oiga, y me siento orgulloso de rajar, que la mayoría de mis estudiantes van a sacar siempre, si no el 80, muy cercano, pero la mayoría van a sacar arriba del 80, siempre y cuando se conecten siempre o vean la grabación, se pongan al día, hagan las lecturas y practiquen, muy importantísimo. Vean, a propósito de practicar, quiero mostrarles algo. Quiero mostrarles algo para que si en algún momento lo desean adquirir, pues que sepan que en cualquier momento lo pueden comprar. Aquí yo les voy a estar mandando siempre, porque es parte de las políticas del Instituto Metropolitano, ¿verdad? Nosotros siempre dijimos, los materiales son y van a ser gratuitos siempre, ¿verdad? Todo lo que son los materiales de videos, de grabaciones, usted no tiene que comprar un folleto con la materia, no, la materia se las vamos a mandar gratis. Y yo les voy a mandar prácticas en algún momento, pero van a ser algunos examencitos. Si usted quiere practicar a nivel pro, hay un folleto de prácticas. Quiero enseñarles un momentito ahí rápido, rapidísimo. Por si alguno ahí en estos días o ahí cuando ustedes puedan, eso en el momento que ustedes quieran, vean. Permítanme, ya se me perdió. Aquí está la carpeta, vean. Estudios sociales. Vean. Vean qué bonito. Este es el folletillo de práctica. Son 4 documentos. Pero lo abrí ahí más fácil aquí. Vamos a abrirlo en Word mejor. Un momento que cargue. Vean, este folleto es un folleto que trae más de 1000 ítems divididos por temas y con hoja de respuestas. Entonces, por ejemplo, vean. Aquí viene la primera práctica. Sabe que se quedó pegado. Aquí está. La primera práctica, el tema 1 es Edad Media. Lo bonito es que vienen clasificados por temas, cronológicamente conforme vamos a ir viendo la materia. Entonces, aquí está la primera práctica, la Edad Media. Vean, ahí vamos 14, 20, 26, 33, 39, 47, 54, 66,
77, 84, 90. Jueve, ahí dice usted, qué montón, profe. Vea, vea, vea. ¿Ok? ¿Me entienden? 100, 104, 110. Ahí está. 112 ítems de la Edad Media. Y ahí está la hoja de respuestas. Esto es por si ustedes quieren practicar en sus casas. En sus casas, el folletito se les ofrece de dos formas. El que lo quiere en digital, yo se lo envío por correo electrónico. En digital sale en 3,000 colones. Y el que lo quiere en físico, que le sale mucho mejor porque lo tienen en papel, empastado y todo, sale en 5,500 si ustedes lo van a recoger a San Pedro. Y si ustedes quieren, se lo puedo mandar hasta la puerta de su casa. ¿Okay? Le llega siempre al día siguiente a la puerta de su casa con un cargo ahí o un recargo de mensajería, que serían 1,000, 1,500 colones, 2,000, dependiendo donde usted iba. Y se lo podemos mandar a cualquier parte del país por correos de Costa Rica también. Entonces, si alguno quiere ese folletito, me escriben por privado a mi número personal, que ahí se los estoy dejando en el chat, ¿verdad? Me escriben a mi número y me dicen, profe, yo quiero ese folleto. Y nos ponemos de acuerdo para ver cómo se los hago llegar. ¿Ok? El pago se hace por Simpe y no sé si tienen alguna duda con respecto a esto o estamos claros. ¿Estamos bien? Muy clarito. Profe, Sí, solamente dígame. podría decirme el significado de vasallo. Vasallo. Los vasallos, veámoslo así, eran una especie de soldados, sirvientes, la traducción sería sirvientes, pero eran una especie de soldados que protegían al señor feudal y al feudo, ¿verdad? A sus tierras. Ahorita vamos a hablar del vínculo y la ceremonia que hacían ellos dos, ¿verdad? ¿Algo más? Excelente, profe, gracias. Con mucho gusto. Solamente, chicos, ¿quién me habla ahí? Cuénteme. Profe, Dígame, le escucho. Con lo que acaba de decir que los vasallos son sirvientes que protegen al señor feudal, ¿son que nada más los protegen o por aparte son otras cosas aparte que lo protegen? No, ellos protegen al señor feudal, veámoslo, al estilo soldados, al estilo militar, ¿verdad? Lo Ah, ok, protegen, no les pero sirven comida ni, no, ni les no, hacen las tierras, nada. no. Eso lo Ok, va a hacer otro grupo que ahorita lo vamos a ver. Ahorita ok. vamos a hablar de los siervos de la gleba. Ahí van a entrar esos. Ah, bueno, gracias, profe. Perfecto. ¿Algo más, chicos y chicas? Qué bonito, me gusta que pregunten. Eso quiere decir que tienen interés, ¿verdad? Entre más pregunten, por mí mejor, ¿verdad? ¿Estamos bien? Profe, una pregunta. Adelante, cuénteme. ¿De dónde es que dice musulmanes vikingos? ¿De dónde eran los magiares? Maquiares. Sí, de Oriente, o sea, de Asia. Ok. ¿Sí? Ellos eran vistos como parecido a los árabes, ¿verdad? De estas tierras de la India, de Medio Oriente, ¿verdad? De Asia Central, de ahí venían los magiares. Ok, Algo gracias. más. Sigo. Características que dieron origen al feudalismo. Bueno, vamos a ver algunas características que dieron origen. Primero, el colonato. Fue una institución de origen romano. Estableció la permanencia de los campesinos de manera, oiga, la permanencia de los campesinos de manera forzosa y hereditaria, o sea, a la fuerza, ¿verdad? En las tierras que cultivaban, sin importar si esas tierras eran propias o ajenas. O sea, estaban amarrados a la tierra, ¿verdad? Eso era en el Imperio Romano, ¿verdad? La inseguridad de los pueblos y los caminos, eso lo mencionamos la semana pasada. Las invasiones de esos pueblos bárbaros que vimos la semana pasada, ¿verdad? Luego musulmanes, normandos del norte de Europa, húngaros, paralizaron el tránsito a través de las rutas comerciales. Era peligroso, ¿verdad? Transitar por esos caminos. Entonces, las familias adineradas romanas, ¿verdad? Lo habíamos visto y también para no pagar impuestos, se refugiaron en sus villas rurales. Ahí fue donde surgieron los feudos y la población de las ciudades se retiró a los campos. ¿Qué estamos viendo acá en resumen? Aquí estamos viendo que las ciudades se despoblaron. O sea,
Las ciudades perdieron población. En realidad, el rey pierde poder. Recuerden que el rey es el que gobierna en la ciudad. El rey pierde poder. ¿Quién fortalece ese poder? Los señores feudales en el campo. Entonces, en la Edad Media, la vida era mayoritariamente rural. El debilitamiento del poder real, como se los vengo contando. Luego del debilitamiento y fragmentación del Imperio Romano, los reyes germánicos, que quedaron con, por ejemplo, el Imperio Carolingio, no lograron imponer su autoridad y se vieron obligados a ceder grandes extensiones de tierra a los nobles. Tuvieron que cederle tierras a los señores feudales, a los vasallos. Con el tiempo, algunos de esos feudos se convirtieron en pequeños reinos independientes con mayor poder que el propio rey. Ojo, insisto, en este periodo, el rey pierde poder. ¿Quién asume ese poder? Los señores feudales. Son los que van a tener mayor poder muchas veces que el mismo rey. Pero luego vamos a ver cómo el rey recupera ese poder. Lo vamos a ver más adelante. Profe, Entonces, disculpe, sí, ¿en qué dime. tiempo es que pierden cómo es que dijo? Que Los perdían. reyes, Ajá, ¿en qué el poder momento es que los reyes pierden? en la Edad Media, Ok. durante toda la Edad Media. Características generales del feudalismo. Primero, tomemos en cuenta que a pesar de que ha perdido poder, el rey o emperador sigue siendo la máxima autoridad. Pero la sociedad, recordemos que la sociedad va a estar dividida en tres estratos, tres clases sociales, significa eso. Están por un lado los nobles, la gente de clase alta, de sangre azul, decían en aquel entonces, el clero, o sea, los miembros de la iglesia, y los siervos, que son los que trabajan la tierra y los que trabajan y le sirven a las clases altas. Ahorita lo vamos a ver eso en una pirámide de población. Durante el periodo feudal en Europa se edificaron muchos castillos. Ojo, no es lo mismo un castillo que un palacio. Óigalo, oiga por qué. El palacio está en la ciudad, lleno de lujos. El palacio le pertenece al rey. Los castillos están en el campo. Son más que nada una fortaleza militar. Le pertenecen a los señores feudales. La mayoría, ahorita lo vamos a ver, eran de piedra, altos, con altas torres, porque eran para protegerse militarmente. No tenían tantos lujos como un palacio. Eran fuertes para proteger a la nobleza de los invasores enemigos externos de otros territorios. La riqueza, o sea, las principales actividades económicas eran provenientes de la agricultura y la ganadería. Principalmente la agricultura era la principal actividad económica. No existía el comercio. ¿Por qué? Porque el comercio se da sobre todo en las ciudades. Y entonces, comerciar de un feudo a otro incluso era peligroso. Recuerde que en los caminos era inseguro, ¿verdad? Porque lo podían asaltar. Ni la industria. No había mucha industria, salvo en los cruces de caminos, donde se realizaba algún intercambio de productos, una especie de ferias, y con el tiempo esos cruces de caminos se convirtieron en ciudades o burgos. Ojo, así se le llamaba a las ciudades, burgos. Más adelante vamos a retomar esa palabra. Los siervos, los que trabajaban la tierra, debían pagar tributo en especie, o sea, pagaban impuestos en especies. O sea, ¿qué quiere decir eso? No sean mal pensados, por favor. En especie quiere decir que pagaban con productos. Podían pagar, por ejemplo, con productos como, no sé, arroz, trigo, 10 gallinas y 2 chanchos. Ese era el impuesto. ¿Ok? Se lo pagaban a los nobles, a los señores feudales, por el derecho de habitar en sus tierras, o sea, por el derecho de habitar en el feudo, y para la manutención del clero también se le pagaban a los religiosos. Los poderes políticos, jurídicos y económicos eran administrados solamente por los señores feudales y por el clero. O sea, ¿quién tenía todo el poder? Los señores feudales. Y también la iglesia, vamos a ver más adelante, que va a tener muchísimo poder, los miembros del clero. El crecimiento económico
se daba a través de las guerras. O sea, usted quería incrementar su poder, ¿qué tenía que hacer? Guerra, invadir otro feudo para adueñarse de esas tierras, porque al ganarlas se conquistaban territorios que podían ser explotados para producir más alimentos o bienes para el reino. Aparece aquí la figura del caballero. ¿Se acuerdan cómo poco a poco fue teniendo importancia la caballería, verdad? La caballería. El hecho de que hoy día los hombres nos digan caballeros, ¿de dónde viene esa palabra? De que estos hombres combatían a caballo para servirle al rey y conquistar territorios para el reino al que sirve. O sea, muchos de los vasallos se convierten en caballeros. ¿Qué tenían que hacer para que lo nombraran caballero? Ya lo vamos a ver. El poder de la Iglesia Católica empezó a crecer. Cada vez el Papa tenía más poder, incluso muchas veces ese poder del Papa o de la Iglesia era superior a la monarquía. O sea, vean cómo el rey, las monarquías están en crisis. El rey no tenía tanto poder, más bien perdió poder. Hay algunos señores feudales que tienen más poder que el mismo rey. Inclusive la misma Iglesia Católica tiene más poder que el rey. ¿Por qué? Porque el poder de la Iglesia provenía de Dios y por eso era incuestionable, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Cuéntenme, chicos y chicas, ¿alguna pregunta o alguna duda, alguna consulta? Profe, yo, Dígame, Paula. los nobles se les, o sea, los feudales se les llaman nobles. Sí, sí, ellos eran parte de la nobleza. Ah, ok. Ujú. Todos los familiares del rey también son parte de la nobleza. Los señores feudales son parte de la nobleza. Son la clase alta. ¿Ok? Algo más, chicos y chicas. Bueno, perfecto. Vean, regálenme 30 segunditos para tomarme un poquito de agua y ya casi continuamos. Un momento. Bueno, sigamos. Estaba aprovechando de tomarme una pastillita porque ahora antes de empezar la clase me tomé un poquito de café. Yo no tomo café en la tarde, casi nunca, pero me cayó fatal porque me dio una acidez en el estómago terrible. Bueno, características de las sociedades feudales. La sociedad se encontraba divididos en estamentos o estratos o clases sociales bien diferenciadas. Por encima de todo, a pesar de la pérdida de poder, pero aún así por encima de todo, siempre estaba el rey. Por lo menos por la tradición, ¿verdad? No tanto por el poder. En la época de las sociedades feudales, las relaciones sociales, recordemos, se construyeron sobre el vasallaje. Ese compromiso que vamos a ver ahora, de obediencia, de fidelidad. La nobleza
los nobles. Los miembros de la nobleza, ¿verdad? Eran principalmente los dueños de grandes extensiones de tierra, los señores feudales. En general, la mayoría de esas tierras recibidas en pago a sus esfuerzos militares. En un principio protegiendo al rey, pero luego las tierras de esos señores feudales le van dando tierra a los vasallos y van apareciendo feudos más pequeños. Eran los encargados de realizar las tareas de guerra y de gobierno. El clero son los miembros de la iglesia. Ellos se ocupan de los asuntos religiosos, para los cuales para entonces dominaban, óigalo bien, dominaban el comportamiento humano general. O sea, las personas se comportaban como la iglesia les decía que tenían que comportarse, porque para eso la autoridad de la iglesia venía de Dios. Y luego vamos a ver que las personas en este periodo tenían un gran respeto por la religión y tenían un gran temor de Dios. Por eso la iglesia era la que les decía cómo debían comportarse. Oigan, la iglesia poseía tierras. Sí, más adelante vamos a ver que la iglesia era algunos sacerdotes eran completos señores feudales. O sea, tenían tierras con animales, con vasallos, con siervos. Incluso vean que tenían su propio ejército y una administración propia. De hecho, vamos a ver más adelante cómo la iglesia acumuló muchísimo poder al punto que en algún momento llegó a ser la institución más poderosa de la época. Y por último estaban los siervos de la gleba. Esos eran el estrato más bajo, se encargaban de cultivar las tierras, eran los agricultores, campesinos, ¿verdad? Estaban por ahí así, ¿verdad? Al estilo campesino, y hacerlas producir. Se ocupaban también de tareas manuales, servicios domésticos, ¿verdad? Para el señor, además de producir para su propia subsistencia. O sea, estos siervos tenían que producir para subsistir ellos y para darle o pagarle tributos al señor feudal, ¿verdad? Y a la iglesia. Este grupo estaba en la obligación de mantener a la nobleza con el producto de su trabajo. Oiga, mantener a la nobleza. La nobleza prácticamente no trabajaba o no trabajaba la tierra. ¿De qué vivían? De los tributos que pagaban los siervos con el producto de su trabajo. Eran por nacimiento, ¿verdad? Eran parte del patrimonio del señor feudal, como les decía antes. Si el señor feudal vendía el feudo, iban incluidos los siervos como si fueran gallinas, chanchos, ¿verdad? Trabajaban solamente en las tierras de su señor feudal, no podían ir a trabajar a otro feudo, no tenían libertad, estaban prácticamente como esclavos. Era un tipo de esclavitud, en realidad. Los siervos eran comprados y vendidos junto con las tierras. Dentro de ese grupo social existían campesinos libres o colonos. Ellos arrendaban o le alquilaban al señor una parcela o una porción de tierra. ¿Cómo le pagaban? Con un porcentaje de las cosechas. Y estaban los villanos. Oiga, si a usted le dicen los villanos, usted dice, ah, esos eran los malos. No, no, vean cómo las palabras cambian a través de la historia. Hoy día el villano es el malo de la película. En aquel entonces los villanos eran los habitantes de las villas o aldeas o pueblitos. Ellos cultivaban sus propias tierras o las tierras de los señores feudales y pagaban tributos también por vivir en esas tierras. Vean la pirámide. Esta pirámide nos reseña bastante bien las condiciones y la estructura de poder. Vean que por encima de todos estaba el rey, solito, ¿verdad? En la cúspide. Y debajo del rey teníamos dos grupos. A un lado la nobleza y al otro lado el clero. En el caso del clero estaba el alto clero, o sea, las altas autoridades, el papa, los cardenales, obispos. Luego el clero medio, abades, abadesas, miembros de los cabildos, curas de parroquias muy ricas. Y más abajo el bajo clero, los curas, frailes y monjes, ¿verdad? ¿Ok? En el lado de la nobleza estaba la alta nobleza, príncipes, duques, condes, marqueses. Luego una media nobleza, caballeros y la nobleza de toga. Ahí estaban los señores feudales. Y por último la baja nobleza conocida como hidalgos. Ahora vean, de esta línea acá, la separación entre los privilegiados y el pueblo llano. De esta línea hacia arriba
Estos de acá prácticamente no trabajaban, no pagaban impuestos y más bien vivían con los impuestos que pagaban los que estaban de aquí para abajo. ¿Quiénes estaban acá? Los ricos comerciantes. Oiga, estos aunque tenían riquezas, pero como no eran de la nobleza, no podían ocupar cargos políticos. Banqueros, pequeños propietarios agrícolas, los niveles modestos, artesanos, profesiones liberales, labradores de tierra, ¿verdad? Y en el sector más bajo, que era la mayoría de la población, los pobres, ahí estaban los campesinos, jornaleros, trabajadores urbanos, o sea, los siervos de la gleba. Vean que a su vez, los vasallos, dice acá, contaban con siervos de la gleba, que estaban obligados a prestar su trabajo de manera gratuita. Eran una especie de esclavitud para hacer producir esas tierras. Un señor feudal con numerosos vasallos adquiría a veces tanto o más poder que el propio rey. Es así como se formó una jerarquía social cuya característica más notable consistió en que los hombres libres se convertían en vasallos de otros más poderosos. Para este compromiso entre las partes se realizaban ceremonias llamadas el homenaje y la investidura. Vean, cuando decimos ceremonias, imagínense usted una ceremonia al estilo de un matrimonio católico, oiga, donde llegan la pareja, hombre, mujer, frente a un sacerdote y ahí se juran fidelidad hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Es toda una ceremonia con una serie de rituales, se entregan anillos y bueno, toda una serie de cosas. Oiga, esto era lo mismo, exactamente igual. Vean la investidura. La investidura en este caso se reunían muchas veces en el mismo castillo del señor feudal, ¿verdad? Con la presencia de un sacerdote católico. Y entonces, oigan bien, vea, esto se ve romántico, pero no es romántico, chicos, no malinterpreten. El señor feudal tomaba las manos de su vasallo entre las suyas. Chicos, no es romántico, no sean mal pensados. Y le preguntaba si quería qué, si quería servirle. Oiga, no se rían, por favor. Si quería servirle. En las ceremonias, esa ceremonia se sellaba cuando el señor le entregaba a su vasallo una espada. De hecho, el señor feudal sacaba la espada, ¿ok? Tomaba un ramo de flores, chicos, no es romántico, y un puñado de tierra. Oiga, ¿y tierra para qué? O un objeto que simbolizara la entrega de las tierras. O sea, sacaba y le entregaba la espada. Y le decía algo así, ¿verdad? Como eso simbolizaba que con esa espada vas a proteger mi vida y vas a proteger mi feudo. El ramo de flores representa las cosechas. O sea, vas a proteger mis cosechas, te entrego mis cosechas en tus manos para que las protejas. Y el puñado de tierra representa el feudo. O sea, en tus manos entrego el feudo para que lo protejas. ¿Ok? Había otra ceremonia llamada el homenaje. Era un ritual mediante el cual un señor feudal le concedía un feudo a otro hombre, o sea, le daba una finca como pago a otro hombre de clase privilegiada a cambio de unos servicios y prestaciones, generalmente de orden militar, o sea, como pago. Era un acto que se realizaba antes de la investidura. Para este acto se destinaba la parte más noble o más bonita o más importante del castillo, se decoraba, ¿verdad?, para la ceremonia, y el futuro vasallo se arrodillaba ante su señor y le pedía que lo recibiera como vasallo y le juraba fidelidad. Se ofrecía a combatir a su lado y otorgarle toda clase de ayudas. Entonces ahí, una vez más, el señor feudal sacaba la espada, tocaba los dos hombros del vasallo, tocaba la cabeza y le entregaba la espada. Lo nombraba caballero. Ahí era donde se nombraban caballeros, ¿verdad? El señor se obligaba a mantener al vasallo mediante la entrega de un feudo, o sea, dándole tierras y defenderlo en caso de necesidad.
En consecuencia, las instituciones claves del régimen feudal fueron el vasallaje, la ceremonia de homenaje y el feudo, que era el símbolo del poder. Vamos a ver si encontramos acá para que lo vean gráficamente. Vamos a ver, ceremonia de vasallaje en la Edad Media. Vamos a ver acá qué nos aparecen las imágenes. ¿Lo ven aquí? ¿Lo ven, verdad? Era un acto, oiga, era un ritual. Era un ritual, oiga, estos son pinturas de la época, ¿verdad? En eso consistía. Ve aquí, lo está nombrando caballero con la espada. Correcto. En eso consistía esta ceremonia. Ni más ni menos, ¿verdad? Véalo aquí, ¿verdad? Ok, bueno. Perfecto, chicos y chicas. Cuéntenme si hasta ahí tenemos alguna preguntita o alguna duda, alguna consulta. Ustedes me dicen si hay algo en lo que les pueda ayudar. ¿Estamos bien? Sí, profe, todo se entiende bien. Eso, qué dicha. Nos vamos a ir al recreo entonces, chicos y chicas. Ya terminamos la primera hora de clases. En unos 3 minutos el profe regresa para que continuemos con la lección. Aprovechen, estiren la espalda, estírense así un poco. Levántense, mueva las piernas, tómese un poquito de agua y ya casi estamos regresando. Permiso, 3 minutitos ahí de receso.
Bueno, continuamos. Dice Brian López que hasta ahora se pudo conectar. Bueno, Brian, bienvenido. Estábamos en el recreíto que hacemos siempre como a las 7. Entonces vamos a continuar con la clase. Vamos a continuar acá. Vamos a volver a compartir. Y vamos a seguir acá con los castillos y fuertes. Hace un ratito les mencionaba, ¿verdad? La diferencia que tenemos que tener siempre claro, ¿verdad? Entre palacio y castillo. Los castillos dice que para tener un poder, para poder tener control más bien sobre los trabajos de los siervos, pero más que nada para estar alerta frente a posibles ataques de enemigos, eran esos castillos. Durante el feudalismo se construyeron en Europa gran cantidad de castillos, muchos de ellos persisten, ¿verdad? Era típico que estos castillos fortificados tuvieran doble muralla, una exterior y otra interior, y una o varias torres. ¿Para qué? Para poder vigilar desde ahí, con patios interiores y a veces un foso, una zanja, ¿verdad? Una cavidad alargada y profunda en un terreno que ha sido excavada alrededor del castillo, o periférico, ¿verdad? Un foso periférico alrededor. El castillo era la base de operaciones militares, además de la vivienda. Vamos a ver cómo eran los castillos en la Edad Media. Un momentito aquí, ahí lo vamos viendo. Ahí tenemos algunos de esos castillos, ¿verdad? Que todavía persisten, ¿lo ven? Muchos de ellos tenían un puente levadizo, ¿verdad? Así como lo vemos aquí, ¿verdad? Era una fortaleza militar, ¿verdad? Con muy poco lujo en realidad. Eran más bien fríos y húmedos, dicen los historiadores, ¿verdad? Continuemos. Características económicas. Bueno, ahí vamos viendo características, ¿verdad? Del feudalismo. La generación de riqueza provenía básicamente de la agricultura y la crianza de animales, la ganadería. Esas eran las principales actividades económicas y estaban a cargo de los siervos de la gleba. Los siervos de la gleba eran, ¿verdad?, los que trabajaban para el señor feudal. En la sociedad feudal aún no había comercio ni industria. No había un sistema monetizado, o sea, no había moneda, porque no había comercio, entonces no hacían falta. La explotación de los bosques y la producción artesanal, como la fabricación de muebles, armas y herramientas de trabajo, también fueron actividades económicas destacadas en la época feudal. Asimismo, el feudo, esa propiedad, ¿verdad?, rural, contaba con las fuentes de riqueza indispensable para su subsistencia, lo que se consideraba económicamente autosuficiente. O sea, cada feudo era autosuficiente, o sea, cada feudo producía lo necesario para subsistir. No producía pensando en vender, en comerciar, no, apenas para la subsistencia de los habitantes, ya que básicamente producía lo que necesitaba para el consumo diario. Debido a la gran inseguridad que se vivía en la época y el surgimiento de los señores feudales de los poderes locales, la economía era cerrada. No había comercio, eso quiere decir que era cerrada. La posibilidad de comerciar era casi nula, por lo que se considera que existió una economía cerrada o autárquica, o sea, de subsistencia en resumen. ¿Se pagaban impuestos? Sí. ¿Quiénes pagaban impuestos? Los siervos debían pagar en especie, sacos de grano, ¿verdad? Por ejemplo, trigo, toneles de vino, tinajas de aceite, animales de cría, el derecho a vivir en esas tierras, o sea, por eso pagaban impuestos, por el derecho a vivir ahí. Y los vasallos también debían pagar cuantiosas rentas a los señores feudales, también en especie. Esas rentas se consideraban tributos o impuestos y otra suerte de tributo era el diezmo, o sea, el 10% de la producción. Originalmente era una contribución para garantizar la manutención del clero. Se le daba el 10% a la iglesia. Por eso vamos a ver que la iglesia va a ir acumulando tantas riquezas y tanto poder. Dice que aunque por encima de la estructura político-social estaba el rey, como lo vimos ahora, a menudo la autoridad de los reyes era mínima y el verdadero poder lo ejercía la Iglesia Católica. Se suponía que el rígido orden social imperante que hoy percibimos como injusto y arbitrario emanaba de Dios. Por lo tanto, no se cuestionaba. O sea, el hecho de que hubiera personas explotadas,
de que hubiera otras privilegiadas que no trabajaban. Eso se veía normal, porque así lo mandaba Dios y había que respetarlo, era incuestionable. En la Edad Media, todos los aspectos de la vida, como decíamos ahora, todo el comportamiento de las personas estaba influido por la religión. Y la iglesia era una institución con un fuerte poder político. El Papa afirmaba que su poder se hallaba por encima de cualquier otro, porque venía de Dios, ¿verdad? Incluso por encima del poder de los reyes. Y el Papa solía mediar en los enfrentamientos entre señores feudales. Al mismo tiempo, la iglesia era propietaria de grandes extensiones de tierras. O sea, la iglesia tenía feudos y señoríos, los que distribuidos por toda Europa crecían cada vez más gracias a las donaciones, o sea, la gente que pagaba el diezmo y gente que donaba tierras y animales y a los impuestos que recolectaban, otorgándole un importante poder económico. Los miembros de la iglesia conformaban el clero. Ese era el clero, ¿verdad? Y el clero se dividía en clero secular o alto clero y clero regular o bajo clero. El clero secular estaba integrado por los clérigos que no vivían aislados del resto de la gente. Estos eran los sacerdotes, párrocos, capellanes y las más altas jerarquías de la iglesia, los obispos y arzobispos. Esos obispos estaban a cargo de parroquias, las llamadas diócesis. De hecho, la Iglesia Católica todavía mantiene así, ¿verdad? A las personas divididas en parroquias por pueblos y controlaban y supervisaban a los párrocos, a los sacerdotes del pueblo, y por encima de ellos estaban los arzobispos. O sea, estos, el clero secular, vivían mezclados con la gente, con el pueblo. El clero regular estaba formado por monjes y los monjes vivían en monasterios, aislados, no mezclados con la gente, sometidos a una serie de reglas estrictas. Este movimiento surgió en el siglo IV, cuando muchos cristianos abandonaron la vida mundana y se refugiaron en lugares aislados o desiertos para dedicarse a la oración y la penitencia. Eso se hacía en un monasterio, ¿verdad? La otra semana, de hecho, vamos a estar viendo la lección 2, inicia con eso. Estos religiosos recibieron el nombre de monjes. Perfecto. Díganme si tenemos ahí alguna preguntita o alguna duda. ¿Estamos bien? Si hay dudas, ustedes me pueden ir levantando la mano o me escriben en el chat, ¿verdad? También, que es otra opción. Bueno, permítanme 10 segundos, chicos, y continuamos. Un momento. Listo. La iglesia y la cultura. Continuemos ahí. Porque recuerden que el feudalismo nos lleva a ver, el aprendizaje esperado nos lleva a ver el feudalismo desde el punto de vista político, ya lo vimos, económico, ya lo vimos, social, ya lo vimos, y a nivel cultural también. La iglesia y la cultura. El poder y la influencia de la iglesia en la Edad Media se extendió en el ámbito cultural principalmente. Los monasterios, más allá de su función religiosa, cumplieron un importante papel cultural, porque los monjes, que eran los únicos que sabían leer y escribir prácticamente, confeccionaban los libros de la época. ¿Cómo se hacían los libros? Vean, no había imprentas. Los libros había que hacerlos a mano. O sea, imagínense el libro más importante de la historia, la Biblia. Si queríamos tener otra Biblia, la única manera era volverla a escribir a mano. Así, palabra por palabra, a mano. Y entonces los monjes jugaron un papel importantísimo en esto, en reproducir libros al estilo como si fueran una fotocopiadora, ¿verdad? Los libros eran escasos y muy valiosos. Y ellos no solo reprodujeron, conservaron obras de la antigüedad clásica, obras de Grecia y de Roma antigua, y los traducían del griego o del romano al latín.
muchos manuscritos y textos que eran empleados en los oficios religiosos. La Biblia, por ejemplo, solo se leía en latín. El clero también estaba a cargo de la educación, para que vean el ámbito cultural, enseñando lectura, escritura, doctrina cristiana y canto. En algún momento hubo un conflicto entre el rey y el papa. Eso se conoció como la querella, o sea, como un juicio, como una demanda de las investiduras. Una investidura es un traje que da poder, ¿verdad? Es un cargo poderoso. Vean lo que sucedía. En el siglo XI pesaba sobre el papado la influencia poderosa de los emperadores. O sea, los emperadores o los reyes tenían poder sobre la iglesia. Estos, válidos de su poder, imponían al clero y al pueblo romano la elección de los pontífices a su gusto. O sea, los papas eran elegidos por los reyes, ¿verdad? Los reyes elegían a quienes iban a ser papa, ¿verdad? Y entonces esto permitía que muchos que llegaban a ocupar esos cargos no tenían ni la más mínima vocación, pero los elegían, con lo que se resentía una buena división en la iglesia. Los obispos y arzobispos que ejercían, a la par de sus funciones religiosas, la administración de tierras eclesiásticas, o sea, muchos obispos y arzobispos eran verdaderos señores feudales, ¿verdad? Desempeñaban el papel de verdaderos señores feudales y disponían de grandes riquezas. Entonces dice que por eso muchos de ellos, sin autorización del Papa, tenían interés por alcanzar aquellos cargos. ¿Por qué? Porque alcanzar un cargo de esos era sinónimo de adquirir riquezas y poder inmediatamente. Por su parte, muchos reyes, emperadores y señores feudales poderosos, interesados en que las tierras eclesiásticas o las tierras de la iglesia estuvieran en manos que les fueran afectas o que fueran familia, por ejemplo, intervenían entonces directamente en la elección de obispos para elegir como obispo a alguien conocido o a algún familiar. Así las filas de la iglesia se fueron llenando de gente sin vocación, más inclinadas por la riqueza, dice, a disfrutar materialmente de sus cargos. Muchos compraban los cargos, o sea, pagaban y después de recuperaban, vendían hasta los sacramentos. O sea, la iglesia se había llenado de un montón de gente corrupta. Esto provocó una crítica indignada, cuyos obispos denominaron simonía. Simonía era como sinónimo de corrupción. A finales del siglo XI, el Papa Gregorio VII, cansado de toda esta cochinada, va a librar una tremenda batalla por la purificación de la iglesia. Su primer acto fue renovar la condena contra los sacerdotes simoníacos, o sea, corruptos, expulsados de la iglesia, condenados al infierno de una vez, y los obispos indignos. Y en el año 1075 prohibió la intervención de las autoridades laicas, o sea, de los emperadores, en la elección de los miembros del clero. O sea, le dijo a los emperadores, ya no más, ustedes no van a elegir a ni un solo obispo más, eso lo va a seguir eligiendo la iglesia. Y prohibió que estos recibieran sus cargos de manos de un laico. Esto le provocó un enfrentamiento con Enrique VI, el jefe del Imperio Romano Germánico. Enrique VI se sentía perjudicado por la posición del Papa y sostenía que la investidura debía ser dada a los obispos por la iglesia, el Papa, ¿verdad? Eso decía. Y Enrique VI, defendía que la investidura debía ser dada por el emperador. Ahí está el pleito, ¿verdad? Y pretendía, oigan bien, deponer o despedir al Papa. Ante esta situación, el Papa le respondió. ¿Cómo le respondió? Con la excomunión, o sea, lo excomulgó, lo expulsó de la iglesia. Y así estalló el conflicto entre el papado y el imperio, llamado la querella de las investiduras. ¿Qué se decidió al final? Dejar estos asuntos en manos de la iglesia. ¿En qué consistió el conflicto entonces? En que la costumbre era que los emperadores nombraban a obispos y cardenales a altos cargos, hasta los papas los nombraban a veces, y en algún momento llegó un papa y dijo ya no más. Y ahí vino el pleito, ¿verdad? Pero al final ganó la iglesia y a partir de ahí la iglesia siguió nombrando a sus funcionarios. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos y chicas? ¿Alguna pregunta?
¿Estamos bien? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Bueno, permítanme un toquecito nada más, un momentito, nada más para tomar algo aquí y ya seguimos. Bueno, sigamos. Vamos ahora con el aspecto político. Lo característico a nivel político fue la desarticulación política. O sea, cada señor feudal gobernaba su feudo. No era que había un poder por encima de todos. No había una autoridad central. Aunque existía la figura del rey, pero el rey no tenía poder sobre algunos señores feudales. No había una autoridad central donde se impusiera el poder a todos los señores feudales. Ante esta situación se le denominó poliarquía. Poli, muchos. Arquía, poder. O sea, el gobierno de muchos. No existía unidad. Cada señor feudal crea sus propias leyes, sus impuestos y establece las reglas del juego en todos los aspectos del quehacer cotidiano dentro de su feudo. O sea, cada señor feudal manejaba el feudo como quería. El señor feudal era el dueño todopoderoso del feudo. Él constituyó la máxima autoridad política dentro del feudo y fue el gobernante de todos los dominios. ¿Y los reyes? Bueno, en Europa en la época del feudalismo estaba dividida en distintos reinos. Al frente de cada reino estaban los reyes, ¿verdad? Ellos eran encargados de elaborar leyes, impartir justicia y defender el reino de los enemigos. Ahora, recuerden, el rey gobernaba en la ciudad, en el campo, no. En el campo dominaba cada señor feudal. En los siglos X al XI, el rey era un noble más, al que los demás, en forma voluntaria, casi que por tradición únicamente, le habían concedido la oportunidad o el privilegio de dirigir los asuntos comunes, y al que acudían como un árbitro para que resolviera conflictos entre las partes. Durante los siglos XII y XIII, los reyes van a ir fortaleciendo su poder. Vamos a ver más adelante cómo los reyes recuperan el poder y extendieron sus territorios. Crearon sus propios ejércitos y le impusieron la obediencia a muchos señores feudales. Muchos señores feudales fueron dominados por los reyes, utilizando la fuerza. Por eso era importante el ejército. También los reyes constituyeron los primeros parlamentos con representantes, ¿verdad? Pero no representantes del pueblo. Estaban integrados por nobles, clérigos, o sea, religiosos y representantes de los pueblos, pero no del pueblo bajo, ¿verdad? No de las personas pobres, ¿verdad? Con ello los reyes no buscaban que todos los habitantes de los pueblos estuvieran representados, lo que buscaban más bien era reducir el poder de los nobles. O sea, que esos nobles al estar ahí en un parlamento se conformaran con eso, ¿verdad? Y tuvieran que acatar las disposiciones del rey. Los reyes también, con el fin de ampliar su poder y sus posesiones, establecieron alianzas de matrimonio entre los nobles. O sea, empezaron a casar a sus hijos con los hijos de otros reyes, ¿verdad? Para que el poder quedara en manos de los mismos siempre y se fuera fortificando, se fueran haciendo alianzas. Tal es el caso del matrimonio del rey Luis VII de Francia. Lo casaron con Leonor, la heredera del ducado de Aquitania, un territorio ubicado al suroeste de Francia. Entonces así se fortaleció el poder y se unificó el territorio. Desde el punto de vista político, los señores feudales ejercían una autoridad suprema dentro de sus territorios, dentro del feudo. Acaparaban funciones del Estado como legislar, administrar justicia, cobrar impuestos, organizar y sostener a los ejércitos y acuñar o elaborar monedas. Cerrando ya con el feudalismo, ¿qué consecuencias nos deja el feudalismo? O sea, ¿qué nos queda al final del feudalismo? La implantación de ese sistema feudal trajo como consecuencia que
el poder central del rey fuera cada vez más débil. O sea, durante el feudalismo, en resumen, el rey perdió poder. ¿Ok? En los feudos, porque los señores feudales hicieron de sus territorios mini estados. O sea, los reyes perdieron poder y ese poder lo tomaron los señores feudales. Donde la economía era independiente del reino. Era autárquica, de subsistencia, ¿recuerdan? Y ellos eran los reyes de sus terrenos prácticamente. En ese sentido, los reinos se fueron fragmentando poco a poco. El abuso de poder de los señores feudales ocasionó muchas revueltas entre los campesinos. O sea, en algún momento el abuso de esos señores feudales ocasionó que los campesinos protestaran, quienes muchas veces eran maltratados o vendidos por sus amos. Y la iglesia quiso detener el abuso de la nobleza, pero poco a poco terminó cometiendo los mismos errores. Recuerden que la iglesia también se convirtió en un feudo prácticamente. Esos factores sumado a las cruzadas que vamos a estar viendo ahorita, esas guerras o expediciones y las invasiones bárbaras, ¿verdad? También de extranjeros como en el Imperio Romano, generaron la caída del feudalismo. Y entonces, ¿qué pasa cuando se cae el feudalismo? Lo vamos a estar viendo más adelante. En resumen, chicos y chicas, aquí tenemos un esquemita con el Imperio Romano, ¿verdad? La caída del imperio, que fue con lo que iniciamos esta lección, se dio en el año 476, y las causas aquí están, a nivel político, ataques de los bárbaros en las fronteras, división del imperio, el ascenso del imperio de Oriente o bizantino, la expansión y los gastos excesivos, la corrupción en el gobierno y el debilitamiento del ejército de las legiones. Estas son las causas de la caída del Imperio Romano. A nivel económico, la ausencia de nuevos territorios para conquistar, cada vez había menos esclavos, menos riquezas en las conquistas, cada vez había menos agricultura y artesanía, disminuyó el comercio, menos recaudación de impuestos y las ciudades se fueron despoblando. ¿A dónde se movió la gente? Al campo. Y a nivel religioso se perdieron los valores tradicionales y se difundió el cristianismo y eso hizo que los emperadores romanos perdieran poder. ¿Cuáles eran los principales personajes en la Edad Media? Los señores feudales legislaban, administraban justicia, cobraban impuestos, organizaban y sostenían los ejércitos y acuñaban monedas. Eran dueños de grandes feudos con gran producción agrícola para uso exclusivo, ¿verdad? O sea, una economía cerrada. Eran dueños de grandes extensiones de bosques y decidían el uso. Daban extensiones de terreno, ¿verdad? A los vasallos para trabajarle y recibir así como pago parte de las cosechas y el dinero. Y cobraban impuestos por el uso de molinos, prensas y hornos. Los reyes encargados de elaborar las leyes en las ciudades. Responsables de impartir justicia en las ciudades. Llamados a defender el reino de los enemigos con su ejército. Crearon sus propios ejércitos y extendieron sus territorios. Más adelante llegaron a dominar a algunos señores feudales y establecieron alianzas matrimoniales con otros nobles para ampliar su poder y posesiones. La Iglesia Católica. El Papa fungía como un auténtico monarca, como si fuera un rey. Intervenía en asuntos de los reinos cristianos y arbitraba o resolvía las disputas de los reyes. Impulsaba una gran reforma religiosa para mantener el espíritu cristiano y su influencia. Tenía tanto poder como los reyes o emperadores al punto de negociar y repartir con ellos los poderes. Y poseía el monopolio de la ciencia, o sea, ellos eran los que decidían qué se investigaba, qué se podía, qué no, la filosofía y la educación, que estaba en manos de los miembros de la iglesia. Y con eso, chicos y chicas, terminamos la lección número 1. Ustedes me dicen si tenemos alguna pregunta con la lección 1. ¿No? ¿Estamos bien? Aquí Estamos bien, profe. Todo bien, profe, súper claro. Nos mejoró la asistencia. todo Aquí, bien. qué dicha, vean qué bonito. Todo Perfecto. Por ahí me todo muy faltan claro. 2 o 3 personas, ¿verdad? Todavía. Me faltan 2 o 3, pero bueno, excelente. Están la mayoría, que es lo importante. Chicos y chicas, siempre hagan lo más posible, siempre por conectarse, ¿verdad? No es lo mismo. Si no les queda otra, pues ven la grabación. Pero no es igual, ¿verdad?
¿Qué más les iba a decir con esto? Bueno, no. Permítanme un momentito nada más mientras busco la lección que sigue, la lección 2, y la cargamos para poder arrancar. Un momentito, ya volvemos. Bueno, volvemos acá. Vamos a volver a poner a compartir esto acá para seguir con la clase. Vamos a iniciar un poquitito con la lección número 2 y recuerden que no es lo mismo, se los decía ahora, ¿verdad? No es lo mismo la semana que la lección. Vean que estamos en semana 2 y acabamos de terminar la lección 1. La otra semana vamos a empezar ahorita la lección 2 y la otra semana vamos semana 3, pero seguimos con la lección 2 porque apenas la vamos a iniciar hoy. Entonces, esto es lo que tenemos acá. Vean, vamos a volver a quitar la cámara, ya para no distraernos ahí. Y vamos a ver la lección 2, que ya ustedes la tienen. En el Classroom, vamos a hablar aquí del encuentro entre las sociedades cristiana y musulmana en la Edad Media. O sea, vamos a ver acá, primero que nada, vamos a ver los principales factores que propiciaron el surgimiento y la expansión de dos religiones de las más importantes de la historia. Por un lado, el cristianismo, de dónde surgió y cómo creció en la Edad Media, pero por otro lado, el Islam. Los musulmanes o los árabes en la Edad Media también, que fue donde creció esa religión. Y es más, ahorita vamos a ver los principales factores que propiciaron el crecimiento, pero más adelante, la otra semana, vamos a ver cómo los cristianos y musulmanes se van a enfrentar. Van a haber guerras, que son las famosas guerras de las cruzadas, que las vamos a ver la próxima semana. Por ahorita de este temita del surgimiento y expansión de esas dos religiones nos van a entrar dos ítems. Empecemos con el crecimiento del cristianismo, ¿verdad? Primero que nada. El cristianismo principalmente se empezó a desarrollar con el Imperio Romano, ¿verdad? En el momento, por ejemplo, que el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, ¿verdad? Y entonces Constantino dejó de perseguir a los cristianos, ¿verdad? Y más bien más adelante con Teodosio, eso lo vimos la semana pasada, se convirtió el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. Ahí tenemos un primer factor, ¿verdad? Que es lo que nos pide el texto, los factores, ¿verdad? Del crecimiento, del surgimiento de estas religiones. Entonces, en los factores, aquí tengo ya el primero, ¿verdad? El primero es la unidad lograda por el Imperio Romano, ¿verdad? En ese enorme espacio geográfico y la facilidad de comunicación. Eso permitió difundir el cristianismo a muchos lugares. Entonces, dice luego, es que ese puntito se me apaga, oiga, y no le da la gana moverse. Bueno, dice que además en esas calzadas o caminos o barcos permitió la difusión rápida del cristianismo. Durante la Edad Media, el cristianismo católico se expandió por toda Europa. Ahí vemos el crecimiento del cristianismo. Primera causa o primer factor, el Imperio Romano. Luego tenemos el desarrollo del monacato, los monasterios que hablábamos ahora, ¿verdad? Los monjes utilizan, un momento chicos, un momento. Qué torta con ese punto infeliz. No se quiere quitar, ya se quitó ahí. Pero es que debe haber otro. No me aparece ahí. Bueno,
Vamos a ver si ya ahora tal vez funciona. No, no, pero ya por lo menos ya no estorba. Bueno, sigamos ahí, sigamos. Ahí voy subrayando. Los monjes se habían organizado algunos en abadías. ¿Qué era una abadía? Una iglesia o monasterio con territorio propio. O sea, era como un mini pueblo, ¿verdad? Veámoslo así, había iglesia y monasterio, ¿verdad? Ellos fueron agentes fundamentales en la evangelización, o sea, en el crecimiento del cristianismo. La primera orden fue la llamada de los benedictinos, fue el primer monasterio fundado por San Benito de Nurcia. Fue la primera orden católica en Europa Occidental. En el siglo XIII surgieron las órdenes llamadas mendicantes. ¿Por qué se llamaban así? Porque sus miembros vivían como mendigos. Un tipo de monacato en el que sus miembros debían mendigar para obtener el sustento diario. Ellos no aceptaban donaciones del diezmo, no cobraban el diezmo. Ellos nada más mendigaban por comida, nada más. O sea, hacían un voto de pobreza. Actuaban en zonas urbanas, sobre todo en las ciudades, donde podían entrar en contacto con los fieles de la iglesia, con el pueblo con mayor necesidad, y de esa manera conocer sus necesidades e inquietudes. Bueno, y es que así era como mandaba Jesucristo evangelizar, ¿verdad? Jesucristo no mandaba enriquecerse, eso lo inventaron otros, ¿verdad? Después. Dos de las órdenes más importantes de ese movimiento fueron los franciscanos, fundado por San Francisco de Asís, y la Orden de los Dominicos, fundado por Santo Domingo de Guzmán. Esos dominicos y esos franciscanos todavía existen hoy día, ¿verdad? Bueno, vamos a ver acá el cristianismo en la Edad Media y la división de la iglesia. Sí, eso lo vamos a ver ya para ir cerrando. El cisma de Occidente. Un cisma es una ruptura, una división de Oriente, dice, de Oriente. Nos vamos a basar primero en el Concilio de Calcedonia. En el año 451 se convirtió a Constantinopla, después de la caída de Roma, ¿verdad?, en la sede episcopal más importante de Oriente, equiparándola con la sede romana, o sea, dándole tanto poder como había tenido Roma. Este acuerdo no fue aceptado por el Papa León I. Y así surgió el primer conflicto entre la Iglesia de Occidente, o sea, Roma, y la Iglesia de Oriente, que ahora va a tener su sede en Constantinopla. Los problemas entre ambas sedes siguieron hasta el 1054, cuando se produjo una ruptura definitiva. O sea, aquí lo que estamos viendo es que la Iglesia Católica se partió en dos. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana, como se había conocido por el Imperio Romano, se partió en dos. El primer gran cisma o división dentro del mundo cristiano, es decir, la separación oficial de la Iglesia en dos grupos. Los seguidores del Papa de Roma formaron la Iglesia Católica. ¿Qué significa católica? Bueno, al rato ustedes dicen ser católicos y no saben ni qué significa esa palabra. Católica viene de una palabra griega que significa universal. O sea, para ellos la Iglesia Católica es la Iglesia mundial. ¿Ok? Y la Iglesia de Oriente, los que tenían la sede en Constantinopla, se denominaron Iglesia Ortodoxa. En griego, esa palabra ortodoxa significa que sigue la correcta creencia. O sea, estos de la Iglesia Católica, de Iglesia Ortodoxa, perdón, también son cristianos, también creen en Jesucristo, también leen la Biblia, pero no comparten algunas cosas de la Iglesia Católica. Dicen que la Iglesia Católica está equivocada en algunas cosas. ¿Cómo qué? Bueno, entonces, ¿qué pasó? Esto generó un conflicto porque habían dos iglesias cristianas ahora. El Papa de la Iglesia de Occidente, o sea, de Roma, y el patriarca, como se le llamó al jefe de la Iglesia Ortodoxa, se excomulgaron mutuamente tras la caída de Constantinopla en 1453 en manos de los turcos otomanos. Y entonces Rusia pasó a ser el centro ortodoxo, ya no Constantinopla. Las iglesias orientales ortodoxas tienen como máxima autoridad a un patriarca. No creen en la infalibilidad del Papa. O sea, lo respetan, pero no lo ven como un ser sagrado, como que sea el vínculo entre Dios y la tierra, no.
Tampoco la ordenación sacerdotal para ellos implica el celibato obligatorio. O sea que los sacerdotes ortodoxos sí se pueden casar y tener hijos, con ciertas diferencias en la práctica ritual. Ellos dan misa, tienen sus templos, ¿verdad? Y aceptan los 7 sacramentos católicos. La Iglesia Ortodoxa en la actualidad está presente en algunos países del este de Europa: Serbia, Bulgaria, Rumanía, Albania, así como en Rusia y en Grecia. Y si bien la cabeza visible es el patriarca de Constantinopla, es el más poderoso, se trata de una autoridad meramente protocolar, puesto que cada patriarca local tiene una elevada autonomía. Esos patriarcas son como los obispos, veámoslo así. El mayor número de fieles ortodoxos están liderados por el patriarca de Moscú. Representa toda la iglesia ortodoxa rusa y tiene más de 150 millones de creyentes. Voy a mostrarles un momento. Voy a mostrarles un par de imágenes. Iglesia ortodoxa. Vean. Estos son las iglesias. Aquí vemos al patriarca de Constantinopla con el Papa, ¿verdad? Con Francisco. ¿Ok? Vean, es como ver obispos, ¿verdad? Es lo mismo, es una iglesia cristiana. Esto es una iglesia ortodoxa por dentro, muy similar a una iglesia católica, ¿verdad? Ese es el tipo de vestimenta que utilizan sus líderes religiosos. ¿Ok? Quería mostrarles la catedral ortodoxa más grande, que es la catedral de Santa Sofía. Esta es la catedral de Santa Sofía, es la catedral más grande del mundo. Ni siquiera la iglesia católica tiene una catedral tan grande como la catedral de Santa Sofía, ¿verdad? Es hermosa, con una arquitectura preciosa, ¿verdad? Ok, ahí la tenemos. Y aquí en Costa Rica hay una iglesia ortodoxa. De hecho, está aquí, cerca de donde yo trabajo, la iglesia ortodoxa en Costa Rica. Ahí en Dulce Nombre de Coronado, ahí por donde llaman el barrio La Gallera. Katie sí conoce por ahí, ¿verdad? Está esta iglesia ortodoxa. Esta iglesita es pequeñita, pero muy bonita, ¿verdad? Es la representación de la iglesia ortodoxa en nuestro país. Bueno, chicos y chicas, ustedes me dicen si tenemos alguna preguntita o alguna duda, o vamos cerrando ya casi la clase que tenemos esta noche. ¿Qué me dicen? ¿Entendieron los Todo Bien, temas? bien, Lo más profe. importante. Muy Sí, súper sustanciosa. claro. ¿Sí? Muy Muy claro. aburrida la clase, sí, más o menos, profe, más o No, menos. para nada. No, No, No. para nada, todo para nada. bien. Muy Vean, sustanciosa. bueno, qué dicha. Chicos y chicas, vean, esto lo vamos a empezar a ver ya reflejado cuando empecemos a ir practicando. Nosotros, eso es otra de las prácticas que ustedes van a ver ahí, que es algo de lo que nosotros implementamos acá en el Instituto Metropolitano, y es que constantemente, cuando avancemos un poquito más, vamos a estar recurriendo y vamos a decir un día, bueno, chicos, hoy vamos a tener una sesión de práctica, vamos a agarrar media hora, 40 minutos para trabajar con exámenes, para no solo ver teoría, sino para afilarlos a ustedes para que ganemos el examen. El lema aquí de nosotros siempre, chicos, es que la mejor carta de presentación, la mejor recomendación de nosotros son ustedes mismos. Entonces, a propósito, aprovecho para pasar el comercial. Si saben de alguien que no ha matriculado todavía tenemos la matrícula abierta. Si ustedes quieren llevar alguna materia más, oiga, y si ahorita no les alcanza la plata, escríbanme. Y me dice, profe, vea, hagamos un negocio. Yo le voy a dar 5,000 colones y el 30 le doy el resto y en la otra quincena me pongo al día y lo vamos haciendo ahí por paguitos quincenales. Vean, propongan. Si alguien quiere, está llevando 2 y quiere llevar 4, avísenme ahí, escríbanme. Chicos, tenemos abiertos ya todos los grupos, todos los niveles. Y si se deciden a llevar algo más o saben de alguien que quiere llevar alguna materia más, pues ahí estamos para servirles. Les agradecemos que nos recomienden, pues, que ustedes mismos sean nuestra mejor carta y que ustedes digan, oiga, yo estoy estudiando ahí y es bueno. Oiga, no sé, ¿quiénes ya tuvieron clase con la profe de ciencias? Con Alejandra. Yo,
Yo. ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció la profe de ciencias? Súper entretenida. Buenísima, buenísima. ¿Ah? Con la profe Pamela de español. ¿Alguno no? No, yo creo que Con ninguno. Juancho en mate. Ese sí, ese sí. Bueno, Juanchito, muy bueno. Ah, sí, claro. Y la profe de inglés también, Gina. Gina es una señora muy seria, pero ella, oiga, súper aplicadísima. Ella se enfoca mucho en el vocabulario y en enseñarles a resolver el examen. Comprensión de lectura, que es lo básico para el examen de inglés, ¿verdad? Bueno, chicos y chicas, cualquier cosita estamos para servirles. De mi parte, yo les agradezco por haberme dado trabajo esta noche. Los que llevan cívica, nos vemos ahorita a partir de las 8. Si Dios quiere, ya les voy a pasar el código. Que tengan una linda semana y cualquier duda estamos para servirles. Chao. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Bueno, buenas Buenas noches, noches, profe. gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. A ustedes las gracias. Buenas Más noches, bien. profe. Muchas gracias, Pura vida. profe. Bueno, Hasta luego. chao.